Nunca imaginé que el peor día de mi vida pudiera convertirse en una pesadilla todavía más grande. Durante 4 años consideré a Daniel como mi hermano. Era la persona que conocía todos mis secretos. El único que sabía cómo había conocido a Sofía, cómo me enamoré de ella y todo lo que había construido a su lado. Él estuvo presente cuando le pedí que fuera mi novia, cuando celebramos nuestro primer aniversario, cuando hablábamos de comprar una casa y hasta cuando le confesé que estaba ahorrando para pedirle matrimonio. Nunca vi una sola señal de que algo estuviera mal, porque confiaba en los dos con los ojos cerrados. Si alguien me hubiera dicho que terminarían traicionándome juntos, me habría reído en su cara. Todo comenzó unas semanas antes de que termináramos. Sofía empezó a comportarse de una manera extraña. Siempre tenía el teléfono boca abajo, respondía mensajes sonriendo y después decía que eran cosas del trabajo. Cada vez que le preguntaba si ocurría algo, me respondía que estaba cansada o estresada. Yo decidí creerle porque nunca había sido una persona celosa. Pensaba que una relación se construía con confianza y no quería convertirme en ese novio que revisa celulares o hace escenas por cualquier cosa. Daniel también empezó a cambiar. Antes nos veíamos casi todos los fines de semana para jugar fútbol o simplemente conversar durante horas. De repente siempre estaba ocupado. Cuando lo llamaba me decía que tenía reuniones familiares, compromisos del trabajo o cualquier excusa que sonara razonable. Lo raro era que cuando lográbamos reunirnos parecía incómodo. Evitaba hablar de Sofía y desviaba cualquier conversación relacionada con mi relación. Yo interpreté todo eso como coincidencias. Jamás imaginé que ambos estaban ocultándome algo. Una noche invité a Sofía a cenar para hablar porque sentía que nos estábamos alejando. Apenas llegó noté que ni siquiera intentó abrazarme. Se sentó frente a mí con una expresión fría que nunca le había visto. Después de unos minutos de silencio respiró profundo y dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba encontrarse a sí misma y que lo mejor era terminar antes de seguir haciéndonos daño. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Le pregunté si había alguien más y me respondió mirándome directamente a los ojos que no, que simplemente había dejado de amarme. Esa respuesta me destruyó, pero al mismo tiempo intenté aceptarla porque pensé que nadie podía obligar a otra persona a seguir enamorada. Esa misma noche llamé a Daniel porque necesitaba hablar con alguien. No contestó. Le escribí varios mensajes y solo respondió horas después diciendo que estaba ocupado y que al día siguiente me llamaría. Nunca llamó. Pensé que quizás realmente tenía algún problema y decidí dejarlo pasar. Al día siguiente desperté con decenas de mensajes de amigos preguntándome si estaba bien. Algunos me enviaban capturas de pantalla y otros simplemente escribían que lo sentían mucho. No entendía nada hasta que uno de ellos me llamó desesperado y me preguntó si era verdad que Sofía y Daniel se habían casado. Pensé que era una broma de muy mal gusto. Incluso me molesté con él por jugar con algo tan delicado. Pero insistió tanto que terminé abriendo las redes sociales. Lo primero que apareció fue una fotografía de Sofía con un vestido blanco sonriendo como nunca la había visto. A su lado estaba Daniel usando un traje elegante. Los dos sostenían un cartel con la fecha del matrimonio. Revisé varias veces la imagen pensando que era un montaje, pero había decenas de fotografías más. Besándose, bailando, cortando el pastel, abrazando a familiares. Todos felices. Todos sonriendo. Todos celebrando. Entonces vi la fecha. Era exactamente el mismo día en que Sofía había terminado conmigo. Sentí un vacío imposible de describir. Mi cabeza no lograba entender cómo alguien podía romper una relación y casarse con otra persona apenas unas horas después. Era algo que simplemente no tenía sentido. Revisé una fotografía tras otra intentando encontrar una explicación. Pero mientras más imágenes veía peor me sentía. No era una boda improvisada. Había una decoración enorme, invitados, fotógrafos profesionales, música en vivo, un salón elegante y cientos de detalles que solo podían organizarse durante meses. Eso significaba que mientras yo hablaba con Sofía sobre nuestro futuro, mientras soñábamos con casarnos algún día, ella ya estaba organizando una boda con mi mejor amigo. Pensé que lo peor era descubrir esa traición, pero estaba equivocado. Empecé a reconocer rostros entre los invitados. Primero vi a mi primo. Después a mi tía. Luego a 2 de mis compañeros de universidad. Más tarde apareció mi hermana. Seguí deslizando las fotografías y sentí que el corazón se me detenía cuando encontré a mis propios padres posando felices junto a los novios. No era una imagen robada ni una coincidencia. Todos miraban directamente a la cámara sonriendo como si estuvieran celebrando el evento más importante del año. No entendía nada. Nadie me había dicho absolutamente nada. Ni una sola llamada. Ni un mensaje. Ni una advertencia. Parecía que toda mi familia sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo mientras yo era el único completamente ajeno a la verdad. Comencé a llamar desesperadamente a cada uno de ellos. Mi madre no respondió. Mi padre apagó el teléfono. Mi hermana leyó mis mensajes y no contestó.
Daniel bloqueó mi número apenas intenté comunicarme. Sofía hizo exactamente lo mismo. Las horas siguientes fueron un infierno. Mi teléfono no dejaba de sonar. Algunos amigos estaban indignados. Otros pensaban que todo era una broma y varios me confesaron que llevaban meses sospechando que Daniel y Sofía estaban demasiado unidos, pero nunca quisieron decirme nada porque no tenían pruebas y no querían destruir mi relación con rumores. Cada nueva conversación abría una herida diferente. Uno me dijo que los había visto salir juntos de un restaurante semanas antes. Otro aseguró que viajaron juntos diciendo que era un viaje de trabajo. Alguien recordó que en varias reuniones familiares desaparecían durante largos periodos. Todo encajaba demasiado tarde. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al computador viendo una y otra vez las fotografías del matrimonio. Había una en particular que me dejó completamente paralizado. Daniel llevaba puesto el reloj que yo mismo le había regalado en su cumpleaños anterior. Ese reloj tenía una pequeña inscripción en la parte trasera que decía: «Gracias por ser el hermano que la vida me regaló». Saber que lo llevaba puesto mientras se casaba con la mujer que decía amarme fue una de las sensaciones más humillantes que he vivido. Al amanecer tomé una decisión. Necesitaba respuestas. No podía seguir imaginando teorías. Quería escuchar de la boca de alguien cómo había sido posible organizar una boda entera sin que yo sospechara absolutamente nada. Quería saber desde cuándo estaban juntos. Quería entender por qué toda mi familia había decidido guardar silencio. Y sobre todo necesitaba descubrir quién había sido la primera persona en enterarse de ese secreto, porque mientras más revisaba cada detalle de aquellas fotografías, más convencido estaba de que aquella traición había comenzado mucho antes de lo que cualquiera podía imaginar. A la mañana siguiente manejé directamente hasta la casa de mis padres. Durante todo el camino imaginé cientos de explicaciones diferentes. Pensé que tal vez las fotografías eran antiguas, que quizás se trataba de una actuación, que alguien había manipulado las imágenes o que existía un motivo imposible de comprender. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas posibilidades era real. Cuando llegué encontré varios autos estacionados frente a la casa. Respiré profundamente antes de tocar la puerta. Mi madre abrió y al verme perdió completamente el color del rostro. Ni siquiera preguntó por qué estaba allí. Solo dijo mi nombre con una voz temblorosa. Intentó impedir que entrara, pero ya era demasiado tarde. Caminé hasta la sala y encontré a mi padre, a mi hermana, a dos de mis tíos y a mis abuelos sentados en completo silencio. Todos bajaron la mirada en cuanto me vieron. Nadie fue capaz de sostenerme la vista más de unos segundos. Lo primero que pregunté fue desde cuándo lo sabían. Nadie respondió. Volví a repetir la pregunta con más fuerza. Finalmente mi hermana rompió a llorar. Mi padre respiró profundamente y confesó que llevaba casi un año enterado de la relación entre Daniel y Sofía. Sentí que el pecho me explotaba. Un año. Mientras yo seguía invitando a Daniel a mi casa, mientras seguía planeando vacaciones con Sofía, mientras seguía hablando de matrimonio, todos ellos ya conocían la verdad. Les pregunté por qué nadie me había dicho absolutamente nada. Mi madre comenzó a llorar diciendo que Daniel les había pedido guardar silencio porque aseguraba que pensaba hablar conmigo cuando encontrara el momento adecuado. Según ellos, Sofía repetía que nuestra relación ya estaba terminada desde hacía meses aunque siguiéramos viviendo como pareja. Era una mentira tan absurda que nadie debería haberla creído, pero todos decidieron aceptar esa versión porque era más cómoda que enfrentar la realidad. Les pregunté si también sabían que la boda había sido organizada mientras yo seguía con ella. Mi padre bajó la cabeza. Ese simple gesto fue suficiente para entenderlo todo. Nadie necesitó decir una palabra más. Salí de esa casa sintiéndome completamente solo. En menos de 24 horas había perdido a la mujer que amaba, al hombre que consideraba mi hermano y la confianza en toda mi familia. Durante varias semanas desaparecí. Apagué el teléfono. Dejé de responder mensajes y pedí vacaciones en el trabajo. Me fui a una pequeña cabaña en las montañas que pertenecía a un compañero de oficina. Allí pasé casi un mes intentando entender cómo reconstruir una vida que había quedado hecha pedazos. Con el paso de los días empecé a recordar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. La vez que Daniel insistió en acompañar a Sofía cuando su auto se averió. Los regalos misteriosos que ella recibía diciendo que eran de una compañera del trabajo. Las reuniones familiares a las que Daniel llegaba antes que yo. Las conversaciones que se interrumpían cuando entraba a una habitación. Todo estaba frente a mí desde hacía mucho tiempo. Pero la confianza había sido tan grande que nunca imaginé que pudiera existir una traición semejante. Cuando regresé a la ciudad descubrí que muchas personas ya conocían la historia. Algunos me miraban con lástima. Otros evitaban hablar del tema. Incluso hubo quienes me confesaron que habían sido invitados a la boda pero rechazaron asistir porque les parecía una falta de respeto hacia mí. Esas palabras fueron el primer alivio que sentí en mucho tiempo. No todo el mundo había aceptado aquella situación como algo normal.
Un viernes por la tarde recibí un sobre sin remitente debajo de la puerta de mi departamento. Dentro había decenas de fotografías impresas. Eran imágenes de Daniel y Sofía tomadas muchos meses antes de nuestra ruptura. En una aparecían abrazados durante un viaje que supuestamente él había hecho por trabajo. En otra estaban besándose frente a un restaurante. Había recibos de hoteles, copias de reservas y hasta una captura de pantalla de una conversación donde planeaban el matrimonio mientras yo seguía viviendo con ella. No había ninguna carta explicando quién había enviado todo aquello. Solo las pruebas suficientes para confirmar cada una de mis sospechas. Al principio esas fotografías me destruyeron nuevamente. Después comprendí que en realidad me estaban liberando. Ya no existían dudas. Ya no necesitaba seguir preguntándome si alguna vez me habían amado de verdad. La respuesta estaba frente a mis ojos. Decidí vender el departamento donde había vivido con Sofía. Cada rincón estaba lleno de recuerdos que ya no significaban nada. Cambié de trabajo aceptando una oferta que antes había rechazado porque no quería mudarme. Alquilé un pequeño apartamento en otra ciudad y empecé desde cero. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo noches en las que despertaba pensando que todo había sido una pesadilla. Pero poco a poco dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de esperar explicaciones. Dejé de vivir atrapado en un pasado que ya no podía cambiar. Pasó casi un año. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Daniel. Dudé varios segundos antes de contestar. Su voz ya no sonaba segura como antes. Me dijo que necesitaba hablar conmigo porque las cosas no habían salido como esperaba. Permanecí en silencio. Entonces confesó que Sofía lo había engañado con un compañero de trabajo apenas unos meses después de casarse. Me contó que discutían todos los días, que ya no confiaban el uno en el otro y que estaban iniciando el proceso de divorcio. Esperaba encontrar compasión en mí. Quizá pensaba que el tiempo había borrado todo lo ocurrido. Lo único que le respondí fue que la confianza es como un espejo. Cuando se rompe puedes intentar pegar cada pedazo, pero siempre quedarán las grietas. Después colgué el teléfono sin darle oportunidad de decir una sola palabra más. Semanas después fue Sofía quien apareció frente a mi nuevo apartamento. Apenas la reconocí. Ya no tenía aquella sonrisa con la que salían las fotografías de la boda. Parecía agotada. Me pidió perdón entre lágrimas. Dijo que había cometido el peor error de su vida. Confesó que durante meses creyó que la emoción de lo prohibido era amor, pero cuando comenzó a vivir con Daniel descubrió que solo habían construido una relación basada en mentiras. Si habían sido capaces de engañarme a mí, también terminaron desconfiando el uno del otro. Cada salida era motivo de discusiones. Cada mensaje despertaba sospechas. Ninguno podía creer en la palabra del otro porque ambos sabían perfectamente de lo que eran capaces. Me pidió una oportunidad para empezar de nuevo. Me dijo que nunca había dejado de pensar en mí, que ahora entendía el daño que había causado. La escuché hasta el final sin interrumpirla. Cuando terminó simplemente le respondí que la persona que ella había destruido ya no existía. Yo había pasado un año entero reconstruyéndome mientras ella vivía las consecuencias de sus propias decisiones. No sentía odio. Tampoco amor. Solo indiferencia. Le deseé suerte. Cerré la puerta y seguí con mi vida. Con el paso de los años mi familia intentó acercarse otra vez. Algunos reconocieron que habían cometido un error imperdonable. Otros nunca aceptaron completamente su responsabilidad. Decidí perdonar para dejar de cargar ese peso, pero perdonar no significó volver a confiar. Aprendí que las personas pueden arrepentirse de lo que hicieron, pero eso no obliga a devolverles el lugar que un día ocuparon. 3 años después conocí a una mujer completamente diferente. No apareció para borrar mi pasado. Apareció cuando yo ya había aprendido a vivir sin depender de nadie. Construimos una relación basada en conversaciones honestas, respeto y tranquilidad. Nunca hubo secretos, nunca hubo juegos. Comprendí entonces que el verdadero amor no necesita esconderse ni construir su felicidad sobre el dolor de otra persona. A veces todavía alguien menciona el nombre de Daniel o de Sofía. Ya no siento rabia. Solo recuerdo aquella etapa como una de las lecciones más duras de mi vida. Si ellos no me hubieran traicionado, probablemente habría seguido rodeado de personas incapaces de valorar mi confianza. Perdí una relación, perdí un amigo y perdí parte de mi familia, pero también descubrí quienes permanecieron a mi lado cuando todo se derrumbó. Hoy puedo mirar hacia atrás sin arrepentirme. Ellos eligieron la mentira. Yo elegí reconstruirme. Ellos comenzaron un matrimonio traicionando a alguien que los quería. Yo aprendí que ninguna historia que nace de una traición puede sostenerse para siempre. Al final no fui yo quien perdió. Perdieron 2 personas que sacrificaron la lealtad, la amistad y el respeto por una ilusión que terminó destruyéndose exactamente de la misma manera en que comenzó. Y ese fue el verdadero final de una historia que pensé que había arruinado mi vida,
pero que terminó enseñándome que ninguna traición tiene el poder de definir el futuro de quien decide levantarse y seguir adelante.